Gloria al Señor, que Dios les bendiga. Me alegro de verles. Vamos a ir directamente, quiero que me acompañen al libro de Judas, ¿sí? No el Iscariote, no es el Judas Iscariote. Libro de Judas, que solo tiene un capítulo, para los que no sepan, está justo antes de Apocalipsis, ¿sí? Y vamos a ver algunas cuestiones. Vamos a leer primero el texto. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7. Que por cierto, voy a dar una serie de predicación de Judas en 3 predicaciones distintas. Hoy, y las que vayan viniendo, vamos a hablar del interesante libro de Judas. Amén. Así que vamos a leer. Dice así, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hasta aquí. Amén. Ya, otro domingo ya vamos a seguir a partir del versículo 8. Así que, miren, querido hermano, esta carta, ¿por qué sentí el deseo de poder compartir esta carta? Porque esta carta fue escrita alrededor, no se sabe exactamente en qué año, pero más o menos alrededor del 80 después de Cristo. Fue una época de mucha persecución en la iglesia. Y aquí Judas se vio en la necesidad de tener que exhortar, animar, alentar al pueblo a que pelearan la batalla, que contendieran sobre la fe, y que les advertía de que no solo que iban a entrar. ¿Se acuerdan como el apóstol Pablo les dijo en Hechos 20 que después de mi partida entrarán muchos, dice, se levantarán falsos profetas y entre vosotros se levantarán también gente que nieguen y que hablen herejías, ¿no? Y eso es una constante. Esto, yo quiero, a lo largo de la predicación, yo voy a hacer algunos paréntesis, porque me gustaría detenerme en cosas puntuales, en cosas importantísimas, porque considero que es una de las cosas que la iglesia a nivel mundial hace años ha dejado de hacer. Y es por la cual hoy nos encontramos en la situación que ustedes perfectamente saben cómo está la iglesia en estos tiempos, que yo considero en los últimos tiempos, ¿sí? Así que miren, lo primero se presenta Judas, y esto es interesante, arrancando ya del primer versículo, vamos a ver, lo interesante dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Saben que este Judas fue hermano de Jesús? Lo vemos, por ejemplo, en Mateo 13:55 y en Marcos 6, habla, ¿no? Y vuelve a mencionar, en esos 2 versículos, vuelve a mencionar los hermanos de Jesús. Jacobo, José, Judas, ¿no? Así que, interesante que podemos decir, entre otras cosas, que María dejó de ser virgen. ¿Sí? Amén. Pero bueno, la cuestión es, lo interesante aquí es lo que viene a continuación. ¿Por qué? Porque lo que dice Judas aquí es una expresión, podríamos decir que es una apología de lo que es la iglesia y somos los cristianos. Dice, cuando se dirige, esto es una epístola universal, esto es una carta que si bien, escuchen esto, que si bien cada palabra de las Escrituras es para nuestro consejo,
Cuando normalmente se suele escribir una carta genérica, una carta global, por llamarlo de alguna manera, una carta universal, con más razón todavía debemos prestar atención a ello. Yo leyendo el libro de Judas, yo me doy cuenta, hermanos, que es un calco reflejo, un espejo de la realidad que está viviendo la iglesia, que ha vivido en la historia, pero que en especial estamos viviendo actualmente. Y dice que a los que llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Somos llamados, santificados y guardados en Jesucristo. Hermano, esto es lo que tú y yo tenemos que saber y vivir en la vida. Saber que aquí viene, a mí me gusta siempre aplicarlo a las cuestiones de la vida práctica. Porque yo pregunto, ¿somos llamados, hemos sido llamados por Dios? Yo creo que sí, ¿verdad? Si no, no estaríamos aquí, creo yo. Hemos sido llamados a Dios. La pregunta es, ¿llamado a qué? ¿No? A la salvación. Amén. Pero la salvación, cuando somos realmente salvos por Dios, hay un servicio incondicional a Dios. Si no, ¿sí? Y dice que somos llamados, santificados y guardados. Y esta expresión me hace acordar a 2 Tesalonicenses 5, cuando Pablo le dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, lo maravilloso de la iglesia y de ser y como cristiano es que, miren, quiero que vayan conmigo, por ejemplo, a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta este cóctel que todos los llamados viven en santidad? ¿Se acuerdan 1 Corintios 1, versículo 2? A los santificados en Cristo llamados ¿a qué? A ser santos. ¿Sí? Es decir, ¿cómo yo puedo identificar que soy llamado por Dios? Porque vivo en santidad. ¿Y qué es la santidad? Es anhelar la obediencia a Dios. Es pelear la buena batalla de la fe. Es echar mano de la vida eterna. Es vivir en esperanza y entender y ser consciente de que ni este peregrinaje de la tierra no es para otra cosa que para sola y exclusivamente servir a Dios. Porque estamos calentando motores, hermano. Porque la que viene, miren, un capítulo tiene este libro, pero si vamos a hablar del peso que tiene, pesa 1 tonelada. ¿Sí? Que por cierto es interesante cotejarlo, leerlo, estudiarlo, a la par de 2 Pedro capítulo 2. Ya vamos a ver algunos pasajes y demás. Pero ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que simplemente en este primer versículo, que decimos, hermanos, ¿cuántas veces lo hemos leído? O palabras parecidas, llamados, santificados, somos salvados, gloria a Dios y demás. Pero hermanos, ¿sabes qué significa esto? Significa, no para Dios, pero para el hombre, cuando el hombre nos ve, me ven, wow, este sí que verdaderamente cree en Dios. Wow, este sí que, ¿por qué? Porque, chicos, habla de Dios en todo momento. De la abundancia del corazón habla la boca. No hace más que estar viendo la forma de cómo servir a Dios. Y se nota que pasa tiempo con Dios, porque tiene intimidad con Dios. ¿Sí? Y aquí viene la otra que es lo que más nos gusta. Somos guardados en Jesucristo. Y esta expresión guardado es muy parecida a 1 de Pedro 1:5, ¿se acuerdan? 4 y 5, que nos tiene reservado en el cielo, en un lugar que es incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ese guardar tiene que ver, ¿saben con qué tiene que ver?
hermano, porque estas cuestiones las vamos a ir viendo un poquito. Por ejemplo, Hebreos 10:39. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para la preservación del alma. Emplea la misma palabra. ¿Qué significa? Y yo decía preservar. Preservar es guardar, ¿verdad? Cuidar. Pero ¿saben realmente a qué apunta esta palabra? Apunta a que somos, que tiene que ver también con Efesios 1, 13, en especial el versículo 14, pero tiene que ver con la posesión de Dios, es decir, la adquisición por algo que se ha comprado. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía que desearía más estar en la presencia de Dios que presente y no ausente? Aunque estemos ausentes, deseamos estar presentes. ¿Qué significa eso? Que Pablo dice, yo ya estoy en Cristo. Es lo que vamos a ver, por cierto, en escatología. Vamos a ver el ya, pero el todavía no. Que un día lo vimos. Hemos sido justificados, santificados, pero todavía no hemos sido glorificados. Decimos, hemos sido santificados en el espíritu. Hemos sido santificados en el alma, pero todavía no hemos sido santificados en la carne. Por lo tanto, somos, pero todavía no somos. Todavía no se ha manifestado lo que vosotros sois. Aunque sois hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hay de ser. Entonces, si me dice que soy hijo de Dios, ¿cómo? Bueno, en fin. Ese cóctel, esa cuestión, la palabra de Dios habla mucho de eso. Y esta palabra tiene que ver con que el Señor nos guarda, nos pide más. Pero, como en en Efesios 1:14, cuando dice el sello, ¿se acuerdan? Vosotros cuando creíste fuiste sellados con el Espíritu de la promesa, que son las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la posesión adquirida por Dios. Esa es la misma expresión. Somos guardados por Dios y demás. Así que, hermano, ante semejante revelación o luz, ¿cómo no hemos de adorar a Dios? ¿Cómo no hemos de glorificar? ¿Cómo no hemos de servir? Y lo más importante, ¿cómo no hemos de negarnos a nosotros mismos? Tomar la cruz y seguirle. ¿Cómo no? Bueno, ahora fíjense en el versículo 3, miren lo que dice, porque aquí viene la cuestión, aquí esto es lo interesante de este tema, y es aquí donde yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Miren, amados, dice así, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para que contentáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez en los santos. Les voy a decir, miren, este versículo, hermano, aquí nos muestra varias cosas. Miren, Judas, al ver la realidad que estaba experimentando la iglesia, que por cierto, no es igual, pero sí es parecida a la que estamos viviendo ahora en una área, no en todas, porque nosotros hoy tenemos libertad, ¿verdad? Aunque sea una libertad, aunque muchos no usen la libertad que Dios nos da para servir, sino para la carne, ¿verdad? Lamentablemente, como dice Gálatas. Pero sí vivimos una libertad. Bueno, ellos no. Ellos estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Era cuando la iglesia comenzaba a tener que aprender a vivir en catacumbas y siendo perseguido y no poseer nada. Venderlo todo, repartirlo, venga, y a vivir por fe, hermano, a que Dios nos va a cuidar, nos va a proteger. Y además de eso, para no quedar corto el diablo, aparte de esa opresión, no se quedaba corto en levantar falsos profetas, falsos maestros, etcétera, etcétera. Cuando Judas dice, os he tenido que escribir, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros, es la misma expresión que Pablo usa, que necesidad me ha sido impuesta. Es una imposición. Esto, porque ustedes observen que no dice que he deseado escribiros. Dice, está en voz pasiva, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación. Es decir, es Dios quien le pone la necesidad, escribe a la iglesia de esto que ahora vamos a ver. ¿Y sabe cuál es el paréntesis que quería hacer, hermano? Nosotros siempre con Ariel, siempre, no hay domingo, yo creo, no hay domingo, que siempre estemos insistiendo, ¿verdad? Que sirve a Dios, estudia la palabra, vive la palabra, ¿verdad? Estamos hablando de
vivir en santidad. El hombre que sea cabeza del hogar, que sepa, que tenga identidad, etcétera, ¿verdad? Ustedes ya, ¿para qué vamos? Pero, ¿saben una cosa, hermano? ¿Saben de una de las cosas que la iglesia ha carecido, y que es por el hecho de que nosotros hoy tengamos que decir, Señor, te digo, hoy el tiempo de la iglesia actual es una iglesia que está aturdida. Está aturdida. El que tiene afinidad con Dios, el que oye bien la voz de Dios, el que está junto a Dios, está aturdido. Aturdido de ver tanta injusticia, de ver tantas herejías, de ver tanta falsedad, tanto pseudocristianismo, tantos pseudoapóstoles y profetas que se levantan y macho por aquí, por allí, más, que llega un momento que te aturde y dices, ¡buah! Ahora vamos a ver por qué. Y el punto, ¿sabes cuál es, hermano? La preparación. La preparación. Yo estoy convencido, hermano, que todos los que estamos aquí, de una u otra manera, todos tenemos que trabajar, ¿verdad? ¿A que sí? Uno. Pero te puedo asegurar que todos los que estamos aquí, de una u otra manera, en algún momento nos preparamos para poder trabajar. Es decir, si te dedicas a la albañilería, a la mecánica, al transporte, al área que te dediques, tú te tienes que capacitar, ¿a que sí? Yo justamente venía con Sonia hablando, ¿qué significa CAP, no? El de los camiones, ¿no? Certificado de aptitud profesional. Tienes que saber lo que estás lidiando con tus manos. Te tienes que preparar. Tú no puedes, venga, aquí conduzco un camión sin más. Es una preparación. Y todos nos preparamos de una u otra. Una gente estudia, hay personas que estudian, terminan carreras. Pero ¿saben una cosa, hermano? Como cristianos no nos preparamos. No nos preparamos, no hay una mentalidad de instrumentos en las manos de Dios, no lo hay. Y como más decir, ay, Dios que me use, ¿en qué? Ay, de orar por un hermano o simplemente dar un testimonio en la cual por lo menos no deshonra el nombre de Dios. Ya está. Pero no nos damos cuenta, hermano, que hay que estudiar, hay que pasar tiempo. Pero eso se hace cuando se ama. Esas cosas se hacen cuando hay un amor por la causa. Una de las evidencias más claras del cristianismo, ¿sabes qué es, hermano? ¿Cómo puede ser que a lo largo de la historia haya gente que haya dado su vida por una causa que vete a saber si es cierto o no? ¿Pero por qué? Pero eran gente que se preparaban. Y mire lo que sigue diciendo. Dice, me ha sido necesario escribiros para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y escuchen esto. La palabra contender ardientemente, yo sé que lo primero que se nos viene a la mente, ¿sabes cuál es? El pelear, ¿verdad? La batalla, la guerra, ahí. Venga aquí, a pelear, ¿no? Por el Señor. Pero ¿saben que hay tres acepciones en el griego para pelear, para batallar? Porque estamos hablando de que la batalla es dialéctica. Es dialéctica, es conceptual, es ideológica. ¿Amén? No es una batalla, no es, estuvimos viendo, ¿verdad? La armadura, y la armadura no es literal, hermano. Dios no nos manda a que vayamos con una espada literal, ¿verdad? Que no. ¿Sí? Pero saben, hermanos, que, por ejemplo, hay tres acepciones. Una de las palabras que se emplea para un debate es la palabra dialogismo. Que es cuando tú, por ejemplo, te pones y se acalora el ambiente y viene un tercero, dice, no discutáis, no estoy discutiendo, estamos dialogando, ¿verdad? Bueno, hay diálogo que tú te puedes, y no, de ir. Otra la otra palabra es el logosismo. ¿Qué es? Es cuando hay un debate acalorado, que es cuando Pablo le dice que evitemos las pláticas necias, los debates, todas estas peleas y demás, porque es para perdición a los oyentes. Y esa palabra se emplea, hermano, y eso Dios no quiere que estemos en eso. Y ahora viene la paradosis, que es la palabra que emplea aquí. Y aquí vamos a ver un tema interesantísimo, hermano. Y es algo que después de estudiarlo, cuando yo levanto la vista, me refiero no a las cosas que se ven, a las cosas de solo hundimiento, no, sino
a la realidad de todas las cosas, digo, wow, ¿cómo se confirma la palabra de Dios? Porque aquí cuando la palabra que emplea significa transmisión del Evangelio, es la perpetuar la verdad del Evangelio. ¿A quiénes? A las personas que van a seguir perpetuando la verdad del Evangelio. No está hablando de pelear con un impío, con el vecino, con el otro que sale ahora muy dado en las redes, ¿verdad? Cuando las personas empiezan a hablar semejante, bueno, palabras conforme a sus propias concupiscencias, no conforme a la palabra de Dios. Ahora, yo como pastor no puedo entrar en esas luchas y en esos debates, porque el que está escuchando eso, o el que está viendo, escuchando eso, pierde. Porque no discierne quién tiene razón y quién no. Y nunca se llega a buen puerto. Porque el necio seguirá siendo necio. Y tú y yo habremos perdido el tiempo. Sin embargo, cuando aquí Judas le dice que contendáis ardientemente, ¿sabes lo que está diciendo? La misma expresión que Pablo utiliza a Timoteo. Que encargue a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿qué significa contender ardientemente? Contender ardientemente significa que en el pueblo de Dios, tanto los que quieren servir al Señor como los que todavía están creciendo y tienen dudas, es que haya una confrontación ardiente, que es la palabra que es redarguir, y que tiene que ver con cuando Pablo también a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, 4 en adelante, hasta el versículo 4, ¿para qué sirven las escrituras? Exhortar, reprender, redarguir, corregir. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Te encarezco delante de Dios los hombres, que redarguya, reprenda, exhortes, ¿con qué? Con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo que le ha pasado que por la necesidad que tuvo Judas de escribir. ¿Por qué? Porque llegará un tiempo que la gente ya no... La Reina Valera emplea la palabra sufrir. Está bien, es una buena expresión. Pero para la jerga nuestra es soportar. La gente no va a soportar la sana doctrina. Y escucha, aquí viene el punto, hermano. ¿Saben qué es lo que...? Miren, ¿saben que se suele decir que el mejor remedio es la preventiva, verdad? Imagínense que llega el invierno, ¿verdad? Y sabemos todo que el invierno, ¿qué significa? Gripe, resfriado, fiebre. Ahora, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer cuando llega el invierno? Cuidarse. Tomar mucho jengibre, limón, vitamina C, cuidarse, para prevenir, para intentar de que no te llegue la enfermedad. Pero ¿sabes que la iglesia actualmente ya la enfermedad ya le ha llegado hace rato? Ahora la lucha de la iglesia no es preventiva, hermano. Por eso no se puede aplicar en su totalidad esto, porque todavía es muy difícil encontrar a gente que sea idónea para que enseñen también a otros. Es dificilísimo. Aunque sea una iglesia multitudinaria. Porque cada uno estamos enredados en los negocios de la vida. Y por estar enredados en los negocios de la vida, no agradamos a aquel que nos tomó por soldado. ¿Y qué es la labor del pastor? Contender ardientemente por la fe con un hermano. Venga, ánimo, venga, que la palabra es esto, es esto, es esto. No, venga, congrégate, ora, lee la Biblia. Ya no estudiarla, no escudriñar las escrituras porque ellas son las que hablan de mí y ellas son las que tienen vida eterna. No, léela, por lo menos léela. Y es tratar de animar el pábilo humeando, hermano, que se está... Así que, hermano, en esta cuestión, por eso que lo que no significa, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice también a Timoteo? 1 Timoteo 2:8, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esa es otra contienda. Esa no tiene que ver con la contienda que habla aquí. Contienda. No quiere Dios que haya contienda. Lo que Dios quiere es que haya una proclamación ardiente de la verdad. Ahora, miren, yo soy un oyente que no tengo suficiente discernimiento para saber qué es la verdad.
Pero yo, ya sea que entre por una iglesia, sea que encienda, que vea un programa en YouTube, o sea como sea, si lo que yo estoy oyendo es una persona que está hablando la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, distintamente de quien sea, ¿ustedes qué creen que el Espíritu Santo va a hacer con esa verdad que está proclamando? Si es su voluntad, la va a administrar, porque su palabra no vuelve vacía. ¿A que sí? No vuelve vacía. Pero si yo enciendo y me pongo y veo a dos personas debatiendo, una, un siervo de Dios extraordinario, y la otra, bueno. Pero yo no tengo discernimiento, yo no voy a distinguir quién es el siervo y quién no. Para mí los dos. Y rifi, rafe, tal cual. Eso es lo que Pablo dice, eviten las malas plásticas, las contiendas y demás. Y sin embargo nosotros, porque estoy contendiendo ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Que por cierto, la fe una vez dada a los santos, la fe una vez dada, quédate con esto, la fe una vez dada, no se está dando. Es que Dios me habló, las profecías, que yo soy profeta, hermano, y Dios me está diciendo. La fe que una vez ha sido dada, que el canon está cerrado, que la revelación está cerrada, y que ya tenemos más que suficiente para vivir una vida de victoria en nuestras vidas. Está contenida aquí, ni más ni menos. Pero ¿saben cuál es el problema de las herejías, hermanos? Que apela a las emociones. No apela a la razón. Y el hombre somos emocionales por naturaleza. Y nos gusta oír. A ver qué tiene. Yo recuerdo antes de conocer al Señor, y me imagino que vosotros también, porque los seres humanos somos así. Uy, yo nunca asistí, ¿sí? Pero tengo que reconocer que alguna vez me vi tentado en acudir a un brujo, una bruja, uno que te tira la carta, la clarividencia. A ver, ¿qué me tiene que decir al futuro? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Conoceré una chica? ¿No conoceré? ¿Me casaré? ¿No me casaré? Y todas estas cosas y todas las emociones a flor de piel y demás, y nos gusta. ¿Te creen que el diablo no lo sabe? Entonces el diablo les envía. Miren lo que dice, vayan conmigo a 2 de Pedro, porque es una carta que es paralela. Capítulo 2 de 2 de Pedro. Dice versículo 1, y esto es tremendo, la palabra del apóstol Pedro. Dice, pero hubo, tiempo pasado, también, falsos profetas entre el pueblo, como habrá, tiempo futuro, falsos maestros. Sí. Relaciona el profeta con el maestro. Hoy la iglesia no hace esa distinción. Muchas iglesias no hacen esa distinción. Y piensan que hoy sigue habiendo profetas que traen revelación de Dios, en la cual, ¿cómo vas a pelear por algo que todavía no se ha cerrado? Pero miren lo que dice. Que introducirán encubiertamente. ¿Sabes qué significa la palabra encubiertamente? Miren, os voy a poner un ejemplo. Imagínense que viene una persona y me dice, hola Julio, tanto tiempo sin ver. Mira, he estado pensando en ti, qué bien, te veo bien. Oye, qué tremendo que eres. Y eres más feo que... Pero oye, a ver cuándo quedamos, para vernos y demás. ¿Tú te vas? Te ha adulado, te ha dicho lo grande que soy, qué sé yo. Pero te has quedado con que te ha dicho feo. ¿Sabes cuál es el problema de las herejías, hermano? Son las dosis de levadura que se esparcen en medio de grandes verdades. Tú estás oyendo a una persona y dices, wow, qué tremendo, cómo tienes razón, y tienes razón, y tienes razón. Pero como no hay capacidad de criterio, porque no hay discernimiento del espíritu, porque no sabemos discernir. ¿Por qué? Porque estamos enredados en los negocios de la vida, no en los negocios del Señor. Jesús, ¿qué dijo? Yo todavía trabajo, mi Padre trabaja.
Trabajad no por la comida que perece, sino para la que a vida eterna permanece. Mas, sin embargo, nosotros los cristianos somos enredados en los negocios de la vida y no le agradamos a Dios ni de lejos. Pero, sin embargo, ¿eso qué es lo que ocasiona? Falta de criterio, falta de discernimiento. Y las dosis de levadura van entrando, y espera que leude la masa. Porque es cuestión de tiempo que la masa leude. Y ahora vamos a ver otras cuestiones muy que tienen, ¿sí? Y saben una cosa, hermanos, miren, 2 Timoteo 4, del 1 al 4, que es un texto que a mí me encanta, entre otras cosas porque yo creo a mi entender, que es el versículo que más y mejor habla del cristiano postmoderno. ¿Sabías que tú y yo estamos viviendo en la época postmoderna? Y dices, wow, bien vale. ¿Sabes qué significa eso? No voy a entrar en esto, pero un detalle solamente. Una de las características que tiene el postmodernismo, a diferencia del modernismo, ¿sabes cuál es? Que el modernismo apelaba a la razón para llegar a la verdad. El postmodernismo apela a las emociones para llegar a la verdad. No me gustó lo que me hirió, me ha herido mi corazón y me ha hecho una verdad más grande que una casa. ¿Te ha dicho pecador? ¿Acaso no dice 1 Juan que el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y hace mentiroso a Dios? Pero es que me ha herido. ¿Y qué quiere? ¿Que no te hiera con mentiras? Pues ese es el postmoderno. Y, ojo, no, yo no soy postmoderno. No, todos estamos. Lo que pasa es que el que lo ve, lo detecta, hace así. Trata de. Y el que no, ya se desliza. Y en lugar de tener criterio propio, está metido dentro de una caja. Repite lo mismo que repite la sociedad. Habla lo mismo que habla la sociedad. Piensa lo mismo, aunque sea cristiano, aunque vaya a una iglesia. Porque basta ver su modo de vida. Nada más. Y en este texto de 2 Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios, que redarguya, reprendas, exhorta, porque vendrá. Está hablando, hermano, de lo que la iglesia hoy existe. Es la abundancia de maestros conforme a su propia concupiscencia. Mira, cuando tú te acercas a una persona, un creyente, hermano, por lo general es maestro de sí mismo. Y no lo sabe. Es maestro de sí mismo. ¿Sabes cuándo espiritualmente uno realmente llega a ser discípulo de Cristo? No discípulo de mi propio criterio. Cuando yo me niego a mí mismo y tomo mi cruz cada día. Me humillo. El yo. ¿Qué decía Pablo? Ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Cuando Judas escribe esta carta, estaba viendo no solamente todo esto que estamos diciendo de que los falsos maestros, están metiendo carne, estaban viendo la vulnerabilidad de la iglesia. Si no nos hubiese necesitado escribir, más bien los hubiera alentado a decir, muy bien, como Pablo a Tesalonicense, orando por vosotros, tengo que felicitar, ¿verdad? Por vuestra constancia, por esto, no lo dice. Os ruego, por favor, prepárense para pelear la buena batalla de la fe, la palabra de Dios, para perpetuarla entre vosotros. Y les voy a decir más. Tiene mucho más eficacia. Escuchen esto. Tiene muchísima más eficacia. Tiene mucha más extensión y más poder. Preparar a un hermano que sea idóneo para que enseñe también a otro, que proclamar la verdad al mundo entero, aunque también hay que hacerlo, evidentemente. Porque la iglesia, hermano, para los que no lo sepan, desde el siglo XIX, pasando por el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, ¿saben lo que más se empezaron a enredar? En tratar de defender la alta crítica alemana, que los filósofos que empezaban a levantarse y empezaban a criticar todas las cosas de Dios, la Biblia, lo sobrenatural, etc. Y empezaban a defender. ¿Y saben lo que abandonaron? Abandonaron el mentoreo, el preparar a personas. ¿Saben por qué? Porque miren, mi extensión, escuchen esto, en cuanto a la extensión del reino,
mi persona, vamos a suponer, solo llega hasta esa puerta. Todo lo que de parte de Dios se pueda sembrar va a llegar hasta ahí. Lo que yo no sé es si alguno de vosotros, Dios los va a levantar para que la extensión llegue pasando las fronteras de Navarra o de España. Entonces, es de ahí que el pastor tiene que afinar bien, no solo el oído para oír la voz de Dios, sino la vista, para detectar, ser un ojeador. ¿Qué dice Efesios 4? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces yo, hermano, cuando yo detecto eso, me aboco a eso y te puedo asegurar que el día que el Señor me lleve, me iré tranquilísimo, porque sabré que habré perpetuado la verdad del Evangelio en otro, que va a hacer lo mismo. Va a proclamar. Y luego al último vamos a ver 10 formas, hermano, de extender el reino de Dios. 10 formas, wow. 10 formas, hermano. Y de las 10 formas yo quisiera saber cuántas de ellas hacemos o no hacemos. Pero eso lo vamos a ver al final, ¿sí? Pero la cuestión, hermano, es que ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque es sana, hermano. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Persiste en ello. La misma palabra que habla de, aunque te parezca contender, persistir, insistir. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y vuelvo a repetir, hermano. Yo me estoy preparando, ¿eh? Yo llevo mucho. Miren, yo muchas veces le digo a Sonia, cuando uno mira hacia atrás, cuando uno está viviendo ciertas cosas, ciertas experiencias o circunstancias, no llegas a entenderlo del todo, no llegas a mirar el panorama. Es como alguien que está empezando a pintar un cuadro. Cuando el cuadro ya está casi medio terminado, todavía no se terminó el cuadro, porque todavía estoy aquí en la tierra, pero cuando tú el cuadro ya lo puedes empezar a vislumbrar, a ver que la figura, la imagen que se está pintando, es cuando nosotros echamos la mirada atrás y entiendes por qué Dios te hizo pasar por ciertas circunstancias. ¿Y por qué digo esto? ¿Y cuántas gracias les dio a Dios? Miren, durante muchos años, y no era por querer uno, sino que la circunstancia te estableció vivíamos, hermano, no me preguntes cómo llegábamos a fin de mes, ni cómo pagábamos el alquiler, ni idea. Ahora, ¿quieres que te diga una cosa? Tenía mucho tiempo, ¿sabes para qué? No para dedicarlo a la carne, no para dedicarlos a mí, a recrearme a mí mismo en mis cosas que a mí me gustan. Lo dedicaba para prepararme. Estudiar, pero lo hacía lo hago con, es miel, hermano. La palabra de Dios, el que no lo hace de esa forma, yo te aconsejaría que no lo hagas. Pero si tienes, ¿qué decía Judas? Llamados, ¿sí? Somos santificados y guardados en Dios. Pero si tienes llamado, si verdaderamente tú entiendes el llamado de Dios, te vas a preparar. Y lo vas a hacer con gozo. Y gracias a eso, ahora no me hay cosas que uno tiene que seguir estudiando, tiene que, hasta el día que el Señor nos lleve, hermano. Porque las cosas del reino de Dios son muy extensas. Es muy profundo. No es simplista. La salvación es sencilla. El mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación es lo más sencillo que hay del mundo. ¿Eres pecador? Cristo te ama, Dios te ama y por eso Cristo pagó tu lugar. ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? ¿Lo entiendes? Sí. Venga, por fe, actúa, venga. Nada más. Pero una vez que uno empieza a caminar por fe y a entender, uno tiene que prepararse siempre, hermano. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan el único soberano y a nuestro Dios Jesucristo. Quiero decir una cosa, acá viene otro paréntesis. Miren, vuelve a hablar encubierto, ¿verdad? Son esas zorras que entran, son esas dosis de levaduras que se esparcen, que uno no las discierne,
pero cuando empiezan a dar su fruto, tela. Pero aquí quiero detenerme en algo. Más en las otras predicaciones vamos a hablar de los impíos, ¿sí? Vamos a enfocar y vamos a enfatizar más de los impíos. Pero aquí dice hombres impíos, y escuchen esto, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor. ¿Sabe qué? Primero, para los que no sepan, ¿sabe lo que es la gracia de nuestro Señor? La gracia de nuestro Señor es toda la obra que Dios realiza y seguirá realizando hasta el día de la glorificación en nuestras vidas, que es la salvación, que es Cristo, que es por amor y que es una relación, es un regalo de Dios para mi vida. Bueno, todas estas maravillas de parte de Dios, que es tremendo, hermano, dice que lo convierten ¿en qué? En libertinaje. Yo, cuando en tiempos leía esto, ¿sabe lo que me venía a la mente? Claro, evidentemente, era el impío que intentaba, ¿verdad?, enseñarle a la gente, ¿para qué? Para que se desviaran del camino y vivieran una vida inmoral. Porque ¿cuántas iglesias hay, hermanos, que les da lo mismo? Hay adulterio, hay murmuración, etcétera, etcétera, y da igual. Pero aquí yo les voy a decir una cosa. Para aquellos que dicen, yo soy salvo porque una vez hice una oración de fe, porque alguna vez a mí me hablaron, esos son carne de cañón para estos, porque ellos mismos están convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. El libertinaje es como cuando Pablo le dice a los Gálatas, no uséis la libertad para excusa, para pretexto a la carne, sino servíos unos a otros en amor. Cuando uno dice, yo soy cristiano, pero no tengo una vida de congregación. No estoy hablando de no venir el domingo, estoy diciendo tener vida de iglesia. Son dos cosas muy distintas. El que viene todos los domingos, por lo general tiene vida de iglesia, pero no tiene por qué. Porque la iglesia tiene una vida semanal. Los eventos, las cosas que se hacen, eso es vida, eso es vida. Y si a mí me dicen que en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros, pero ¿cómo van a ver eso en mí si yo no me congrego nunca? ¿A quién amo? ¿Al vecino, que es el que más veo? ¿Al amigote que me voy detrás por ahí, que es el que más veo? En eso va a ver, si no me relacionan con el pueblo de Dios de alguna forma, hermanos, me estoy engañando a mí mismo. Y ahí se cumple la palabra cuando dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Claro, estos falsos profetas, evidentes, qué malos que son, ¿verdad? Que convierten la gracia de Dios en libertinaje, Pero ¿saben la cantidad de cristianos en las iglesias que viven la vida como les da la gana? Que sí toman el libertinaje la gracia de Dios. ¿Y nadie les dice nada? Ahora yo como pastor, hermano, y esto ya hago un inciso, yo como pastor, en momentos muy determinados, muy puntual, si en un momento yo tengo que desgastarme, por utilizar un término, con un hermano que es idóneo para que enseñe también a otro que les tienes que insistir y otra vez, porque todavía no se ha formado, no se ha perfeccionado en el mundo espiritual. ¿Quién te crees tú que uno va a pasar más tiempo invirtiendo? Y uno dirá, qué injusto. No, hermano, Jesús lo hizo. Jesús no estuvo de la misma manera con todos los que le seguían, con sus discípulos que mentoreaba. No estuvo. Aún más, a sus discípulos les hablaba claramente, a los demás lo hablaba por parábolas. ¡Wow! Hechos 20:28, cuando Pablo le dice, por tanto, esto ya se refiere a los dirigentes, mirad por vosotros, de la misma forma que Pablo dice a Timoteo, mira por ti mismo y por la doctrina, ¿no? Mirad por vosotros, Ariel, mira por ti. Cuídate, porque si tú, por hacer la obra de Dios, no te cuidas a ti mismo, en todo, en salud y demás, te va a pasar factura.
Y ahora, Julio, cuídate de ti mismo, ¿sí? Porque si no, dice, mirad por vosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Yo como pastor, ¿cuál es mi rebaño? Por supuesto tenemos un pastor, hermano, que este pastorcillo que hay aquí, en todas las predicaciones, ¿sabes cuál es el punto de inicio? Es, mira a Cristo. Pon tus ojos en Jesús, que es el autor y consumador de tu fe. Es el que te va a bendecir, te va a ayudar, te va a restaurar, te va a guiar. ¿Sí? Mira a Cristo. Y para eso, venga, a comer buenos pastos. ¿Sí? Pero mira a Cristo. Amén. ¿Cuál es el rebaño? Porque el rebaño es que Dios os puso. Escuchen esto. O sea que yo como pastor, Dios me dice que debo cuidar al rebaño. No un rebaño, sino el rebaño. Y me voy a la iglesia del vecino, a la iglesia del otro barrio, y me meto ahí y le digo al pastor, pastor, ¿qué tal? Que Dios te bendiga, venga, el domingo que viene predico yo, ¿sí? Porque son rebaños también. No es ese rebaño no es tuyo. Dios te puso en un rebaño y uno tiene que identificar cuál es el rebaño. Pero mire, dice, el cual él ganó, dice, para apacentar, dar pastos a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida se introducirán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Y saben qué es un pastor, hermano? Un pastor es alguien que está mirando el panorama espiritual tal y como es. Y que mira los peligros que hay. Y que ve una ovejita y mira así, y ve un lobito que viene por allá, ¿sí? Mirando a la ovejita esta. ¿Y qué hace el pastor? Entonces, esa es la necesidad que se vio Judas por tener que escribir esta carta. Y esta es la necesidad que imperiosamente tenemos los pastores todos los domingos, hermanos. Que aunque parezcamos incisivos, aunque parezcamos insistentes, y aunque parezcamos cañeros, Dios es cañero, valga la expresión. Dios es cañero, hermano, y yo me encanta que sea así, porque a mí me espabila. Espabila. Que aquí estamos hablando de una guerra, aquí estamos hablando de soldados, aquí estamos hablando de un campo de batalla, aquí estamos hablando de identificar un enemigo. Amén. O sea, no puedo andar yo todavía con adolescencias. Ay, que el pastor no me quiere, no me llama, no me habla, o el hermano me habló mal, o me dicen cosas que me hacen sentir mal. Hermano, dejar las cosas, los rudimentos, dejen esas cosas ya, dejen la leche espiritual no adulterada, ¿sí? Porque la palabra sólida son para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos y ejercitan el discernimiento. Y fíjate, que no seguí leyendo, segunda de Pedro 2, versículo 2. Y muchos, esto es lamentable, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, hermano. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Porque la iglesia se vio más, entendió más de la necesidad de estar discutiendo con un impío, que en lugar de estar preparando a un siervo, hoy nos tenemos que encontrar con este versículo 2, que por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Porque la iglesia no ha dado testimonio, ni da testimonio como debe darlo. Ya ahora empiezan los medicamentos. ¿Qué medicamentos toman para esta cura? ¿Sí? Porque lo que era preventivo, hermano, tómese un tececito, un té, un esto, nada, y ya está, y con eso era suficiente. Ahora, hermano, tenemos que, ¿y ahora qué hacemos? Versículo 3, y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Anda que no se ve eso, hermano. Y a mí, perdóname que te diga, hermano, mire, yo esto lo decía antes, ahora ya no lo digo. Yo te decía, hermano, escuchen, el que enseña el diezmo, hay dos actitudes, yo siempre decía esto, hay dos actitudes para los que enseñan el diezmo. El diezmo como algo que el cristiano está obligado a dar. Escuchen esto. Una es que ellos entienden que la palabra de Dios dice eso. Amén. Y por amor, con buena actitud, ellos enseñan eso. Amén. Y luego está el otro, el impío,
el que hace mercadería de vosotros con palabras fingidas para sacarle los cuartos. ¿Ah? Pero si saben que no es así, hermano. No hay diferencia. Porque si, hermano, cuando tú te estudias de verdad, porque amas la verdad del Evangelio, y tú estudias el tema, te das cuenta que el diezmo no es para la iglesia. Y es aplastante esto. Sin embargo, entonces yo digo, hermano, este señor que está enseñando, que lleva 30 años en el Evangelio y 30 años como pastor o lo que sea, ¿no se ha dado cuenta todavía de lo que enseña la Biblia con respecto a este tema? ¿O no le importa? ¿Qué actitud hay? ¿Se acuerdan cuando yo decía, hermano, que la ignorancia y la maldad van de la mano? No, aquel hermano es ignorante. Bueno, ¿qué dice Efesios 4? Pero la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. ¿Sabes cuándo hay ignorancia? Cuando hay dureza de corazón. Cuando hay rebelión. Por lo tanto, no hay excusa. Hermano, no hay excusa que un hermano, quien sea quien sea, se ponga a enseñar una herejía del calibre de decir que el diezmo es un impuesto para la iglesia. Porque eso no se ve en ninguna página del Nuevo Testamento. ¿Y cómo hacen mercadería? ¿Cómo hacen mercadería de vosotros? Con palabras fingidas. ¿Por qué? Porque al cristiano postmoderno le gusta más oír cositas que le hagan cosquilla en el corazón que usar la mente para discernir la verdad. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces lo tienen muy fácil. Y ya de largo, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Así que a mí me encanta Pablo cuando dice, hermanos, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que pervierten el evangelio. Porque yo digo, hermano, Gálatas 1, porque yo digo, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y a mí me da igual irme al cielo con un montón de enemigos con tal que el Señor me diga, ven, siervo fiel, sobre lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Aunque me deje atrás llenos de enemigos, me da igual. Me da igual caer bien o no caer bien, me da igual. Prefiero caer bien, eso sí, prefiero. Y si caigo mal, lo siento, hermano, pero tengo que agradar a aquel que me tomó por soldado. Rebajan la gracia de Dios, hermano. Y aquí puse unas palabras, dice, los primeros que son seducidos por estos inicuos que con sus mentiras son aquellos que creen que por haber hecho una oración los convierten en hijos de Dios. Pero son los primeros que cuando se habla de santidad y obediencia a Dios, se alejan de la iglesia. Ya no quieren saber nada. ¿Por qué confrontación? ¿Entienden por qué Jesús dijo, he venido a traer espada? ¿Sí? Con los de su propia casa. Así que, hermano, y luego dice, contradicen las enseñanzas, porque cuando dice, pero dice en el versículo 4, niegan a Dios, al único soberano y a nuestro. ¿Saben lo que está diciendo? Escuchen esto. No está diciendo, no, Jesús no es el Señor. No está diciendo eso. No están diciendo que Jesús no es el Señor, que Dios no te ama o que Dios no envió a su Hijo Jesús. No. Están diciendo que con sus propias vidas y dichos están anulando, están negando, están haciendo estéril la verdad de Dios. 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este señor, ¿te crees que tú dices, no, yo sí, no, Jesús es el Señor, y Dios es mi Dios, yo creo en Dios? ¿Sabe que cuando dice para los suyos está hablando de la iglesia? Y luego emplea la casa. Porque siempre el apóstol Pablo hace eso, porque van de la mano. ¿Qué es un buen obispo? Alguien que provee para los suyos, tiene los hijos en sujeción,
Porque si no sabe gobernar la casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Entonces yo, como soy en mi casa, como debo ser en mi casa, un siervo de Dios en mi casa, así lo debo ser con mis hermanos. Y cuando habla de proveer, no solamente está hablando de esto, pero no solamente está hablando de esto. ¿Cómo yo proveo para mi casa y para los míos? ¿Qué pasaría si Sonia no hubiera buen testimonio de mí? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en su vida espiritual, hermano, que vea a su marido que se pone detrás de un púlpito a hablar cosas, pero en su casa es un diablo? La estoy maldiciendo. ¿Qué pasa cuando los hombres no se ponen las pilas? Perdónenme la expresión. Se ponen las pilas con Dios. Están maldiciendo a los suyos porque no están proveyendo para los suyos. Según Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tienen apariencia. Pero ¿cuántas? Y esto no estoy condenando, estoy valorando. ¿Cuántos hay en las iglesias que los ves, entran y en las casas, hermano, tienen apariencia, pero niegan la eficacia de la piedad? Recuerden que esta carta, estamos leyendo, está hablando de solo una cosa. Prepárate. Prepárate en la santidad. Prepárate en no enredarte en las cosas del mundo. Prepárate en la palabra. Estudia la palabra. Un obrero aprobado es aquel que se presenta delante de Dios, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de Dios. Así que, y miren, y acto seguido, desde el versículo 5 al versículo 7, habla de el juicio a los falsos cristianos, el juicio a los, no que vayan a haber varios juicios, ¿sí? Pero está hablando de la condenación de los falsos cristianos, la condenación de los impíos y la condenación del mundo, ¿sí? Miren, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, versículo 5, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. No importa. El Señor dice dejar que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta el tiempo de la siega. Si este se autopercibe cristiano y vive la vida como le da, no importa, déjalo. Los que todos salieron de Egipto, pero no todos entraron a la tierra prometida. Quiero que me acompañen a 1 de Corintios, capítulo 10. Ya estoy terminando, hermanos, Capítulo 10. Miren lo que dice. Después de dar todos relatos del Antiguo Testamento, de las cosas que vivieron Israel y demás, miren lo que dice el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, la iglesia. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por lo tanto, cuando aquí Judas habla y pone el ejemplo de que Israel salió de Egipto, pero no todos entraron a la tierra prometida, cuidadín, cuidadín, ¿Se acuerdan cuando en Juan 1 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Más a los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Cómo que los suyos no recibieron? Pero Señor, yo soy de los tuyos. Pero no me has recibido. ¿Por qué no te he recibido, Señor? Y porque vives en desobediencia. Has convertido en libertinaje mi gracia. Pero Señor, ¿acaso en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre profetizamos? Y los de aquí hacedores de maldad que yo nunca conocí. ¿Quiénes sois vosotros? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Y habla, Señor, Kyrios. Kyrios. ¿Sabes qué significa cuando en 1 Corintios 12:3 dice nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo? Que emplea la palabra Kyrios. No está diciendo llamar. Ah, sí, Jesús mi Señor.
Pero tú ves la vida y dices, no creo que sea. A ver, podrá ser tu Salvador, que quiero que sea mi Salvador, pero mi Señor. Porque cuando yo digo que Jesús es mi Señor, yo me autoconvierto en un esclavo. ¿Sabías eso? Y yo ya no puedo vivir como yo, mi propio Señor. Porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, porque es mi Señor. Entonces, el tema, hermano, es que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora yo pregunto, ¿podemos ser algunos de nosotros, los que estamos aquí, ser unos de esos? Que no le recibimos al Señor. Porque palabra dura es esta, ¿verdad? ¿A qué sí? Palabra dura, no. En Mateo 13:30 dice, deja crecer juntamente el uno y el otro hasta que la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primeramente la cizaña y atadla el manojo para quemarla, pero recoged el trigo en el granero. ¿Ves cómo Dios espera? Yo oí hace poco decir una frase de un predicador que decía, el peor castigo de Dios, ¿sabes cuál es? Dejarte de hacer lo que tú quieras. Y es verdad. El cristiano sufre, hermano. Las tienes que pasar. El viernes hablábamos, ¿verdad? En resumidas cuentas, decíamos todo más o menos, porque el que no la ha pasado, la está pasando y el que no la va a pasar, ¿sí? Si eres hijo de Dios. Me sale mal, problemas, abrumación por aquí, por allí y demás. Bienaventurado, hermano, porque Dios está tratando tu vida. Porque te ama, al que Dios trata, ama y corrige como padre a un hijo. Pero si llevas 10 años, 15 años, el number one, que todos te adulan, todo allá viene. Ay, hermano, yo no quiero presentarme delante del Señor luego. Porque el que verdaderamente es un hijo de Dios, Dios no va a permitir, porque nos ama, que sigamos viviendo en nuestra propia ignorancia. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Amén. En el versículo 6 dice, y a los ángeles, que aquí viene el juicio a los ángeles, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Ves? Vuelta a esperar el futuro. Pues hagan lo que sea. Pero ya les va, las que le viene a estos ángeles caídos. Colosenses 2:15 dice, fíjense lo que dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, hermano. Hasta los ángeles. Esto en 2 de Pedro 2 habla ya, es un tema interesantísimo, que ya lo vamos, no me quiero enredar en esto, pero ya lo vamos a ver en otro momento, de que cuando yo he oído muchas veces a los cristianos proferir juicio de maldición a los ángeles, al demonio, y de Satanás, yo ahora te ato y te digo esto y te digo el otro, que aún en Moisés procuró decir juicios de maldición contra ellos, aún pudiendo, con autoridad, pero no las tenía. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Versículo 7, el juicio a los impíos, que no es lo mismo, hermano, el falso cristiano que vive como impío, que el impío propiamente dicho. ¿Sí? Esto. Porque dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, los cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Y a qué te viene eso de vicio contra naturaleza? La borrachera. ¿Te viene la borrachera eso? No, ¿a qué no? La homosexualidad, hermano, que debemos amarlo. El cristiano debe tener ojos de misericordia, hermano. Amar. Debemos tener misericordia. Debe ser nuestro amor hacia el mundo un amor misericordia. Amén. No condenar, no juzgar, no sacar la espada y tal. Pero decir que lo que es pecado, es pecado. Y si Dios dice, hermano, que la homosexualidad es pecado, es pecado. Me da igual. Porque soy siervo de Cristo, no quiero agradar a los hombres. Amén. Adulándoles. Y miren, ya estoy terminando. 2 de Pedro 2. Hace media hora que estoy terminando, ¿no? Pero ya estoy terminando, hermano. Algún momento tendré que terminar, ¿no? Miren, 2. Fíjense lo que dice del 3 al 7. Dice, y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es decir, la
la condenación de los impíos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, ¿ves?, que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, ¿ves? ¿Ves cómo cita el juicio porque primero en los dos primeros versículos mete caña al pseudo-cristiano, luego a los ángeles y luego a los impíos, ¿no? Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Así que, hermano, que el mundo haga lo que quiera, que hagan lo que quieran. Si tú vives una vida de piedad y yo vivo una vida de piedad, nosotros vamos a juzgarles un día. Lo voy a parafrasear, lo voy a hacer de manésimo. Lo vamos a sentar a juzgar. No creo que pase, no lo sé. Pero tú imagínate ese que se nos burlaba, se nos reía. Que te habla mucho de Dios, pero fíjate, llevamos 2000 años y todavía Cristo no viene. Fíjate, mira estos cavernícolas ignorantes que hablan todavía de un Dios que no se puede ver, porque la ciencia dice, nosotros les vamos a juzgar. Amén, hermano. Que sigan viviendo como quieran. Yo no puedo permitir que en la iglesia un hermano viva como le dé la gana. No lo puedo permitir. Pero el mundo sí. De las puertas para afuera. Así que, miren, hermano, a esto ya. Lo prometido es deuda. Hermano, aunque vivamos en un tiempo donde el diablo es cuando más poder tiene, no debemos dejar de prepararnos para la batalla. Porque simplemente les digo una cosa, ahora el diablo está haciendo estragos. El diablo ha sido soltado. A mi entender, la palabra de Dios en Apocalipsis dice, será soltado, está siendo soltado. Ahora el diablo, hermano, todos los medios están colmados por el satanismo. Todos. Los medios de comunicación, las películas, las iglesias, las empresas, las multinacionales, los gobiernos, todo el diablo está ahí. Y la iglesia sí. Porque Dios lo ha permitido. Bueno, la iglesia lo ha permitido. Por no pelear. Pero miren, 10 modos de transmitir la verdad que son la manera de cómo pelear la guerra espiritual. 1, lo voy a leer rápido, así son 10. Evangelizar, predicar, proclamar, testificar, enseñar, corregir, redarguir, instruir, reprender y exhortar. Evangelizar es anunciar la verdad de Cristo a los perdidos. ¿Eso la iglesia lo tiene que hacer? ¿Lo haces? ¿Lo hago? Solo Dios sabe. Predicar, dar alimento al pueblo. ¿Lo haces a tu hermano? ¿Te preparas para dar alimento a tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿No? Proclamar, ¿qué significa? Publicar las verdades del Evangelio. ¿Qué significa testificar? Legitimar la verdad por medio de nuestras vidas. Es decir, cuando me ven a mí y me oyen, wow, este sí que lo que dice lo dice con autoridad porque lo está viviendo. Enseñar es sacar a luz las verdades del Evangelio. Corregir es enderezar lo torcido. Redarguir es confrontar a opiniones que contradicen la verdad. Instruir es capacitar con herramientas doctrinales. Reprender es evidenciar el error. Pero aquí viene lo último, que es exhortar. ¿Sabes lo que es exhortar? Hacer que los demás hagan lo mismo. Hacer que los demás hagan lo mismo, porque si no, no hubiera servido a nada todo esto. Grandes verdades y grandes principios de Dios y demás. ¿Cuánto puede durar? ¿20 años? ¿30? Y ya se acabó todo. No, hermano, tú tienes que hacer lo mismo, ¿eh? Yo no sé si alguien te lo ha dicho alguna vez, pero tú tienes que preparar, ¿eh? En la circunstancia en la que te encuentres y en el trabajo en el que estés y con la situación en la que tú estés, tú tienes que mirar hacia el cielo y decir, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo? Heme aquí. Heme aquí. Y saben que Dios no llama a gente capacitada, sino capacita a los que llaman. Y somos llamados. ¿Sí? Así que, hermano, en esta hermosa carta, es alentar, hermano, a
proclamar a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo, las verdades del Evangelio. Pero para ello te tienes que preparar, porque no podemos dar de lo que no tenemos. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Santo, quiero darte gracias en esta mañana y muchas gracias porque siempre eres fiel. Padre, de esto que se ha compartido, Señor, que tú dices que no vuelve vacía tu palabra, eso es a lo que quiero, Señor, que realmente ministres esta palabra a los corazones de mis hermanos. Y aquellos que tú también, Señor, ves sus vidas, ves sus actitudes, ves su corazón, Señor, te pido que los capacites, que les redargullas, Señor. Que les tengas que exhortar también y reprender si hace falta. Pero en definitiva, que esa obra que tú comenzaste, que la perfecciones, mi Dios, para formarnos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, que encuentres aquí, Señor, esas personas que son idóneas para también enseñar a otros. Que las encuentres, Dios, que las puedas encontrar, Señor. Y te pido por Ariel y por mí, Señor, que nos des la sensibilidad y que nos capacites para ser buenos mentores, Señor. Y entrenar y capacitar, mi Dios, a nuestros hermanos para que juntos peleemos esta batalla, Señor, que el diablo quiere, Señor, que sabemos que la batalla, que la guerra está perdida, que la ha perdido el diablo, Señor. Aunque haya batallas que parezca ganarlas, la guerra la ha perdido, Señor. Y con esa esperanza podemos decir, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por lo tanto, te doy gracias, mi Señor, y te pido que nos ministres esta palabra a lo largo de la semana, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.